Bienvenido a nuestro viaje en el tiempo a la Edad Media, un período fascinante de la historia humana donde abundaban hábitos y costumbres pintorescos. Únase a nosotros mientras exploramos algunas de las tradiciones más curiosas de la Edad Media. La costumbre de elaborar cerveza era más que un simple pasatiempo placentero en la Edad Media. Era un negocio serio que formaba parte fundamental de la vida diaria. Gran parte de la elaboración de cerveza estuvo a cargo de mujeres, y fue una actividad que unió a las mujeres, fomentando la comunidad y el parentesco. ¿Sabías que el concepto de amor romántico tal como lo entendemos hoy comenzó a surgir durante el período medieval? En una época en la que los matrimonios se concertaban principalmente por razones políticas, sociales o económicas, el amor cortés proporcionaba un escape noble, celebrando el poder y la belleza del amor. El código de caballería, un conjunto de códigos morales y sociales seguidos por los caballeros, es otra costumbre que se originó en la Edad Media. Enfatizó el honor, la valentía y la protección de los débiles, estableciendo un alto estándar para la conducta caballeresca. Entre las creencias más intrigantes de la Edad Media estaba el concepto de medicina medieval. Basados en la comprensión del cuerpo humano influenciada por los antiguos griegos y musulmanes, los remedios a menudo implicaban una combinación de conocimiento herbario, oración y superstición. El ayuno era una práctica común en la Edad Media y no solo por motivos religiosos. Se creía que limpiaba el cuerpo y el alma, y los días de ayuno se entretejían regularmente en el calendario. El bufón de la corte medieval era más que un simple artista. A través de su ingenio y sátira, el bufón tenía la capacidad única de criticar al rey o a la nobleza, proporcionando una liberación de la tensión social y política en una época en la que hablar podía ser mortal. La floriografía medieval, o el lenguaje de las flores, era un código utilizado para transmitir mensajes, sentimientos o sentimientos románticos. Cada flor tenía un significado simbólico, y un ramo cuidadosamente seleccionado podía ser una forma sutil de comunicación. Cultivar y utilizar hierbas aromáticas no solo era una actividad encantadora en la Edad Media, sino que también tenía un propósito funcional. Hierbas como la lavanda, tomillo y romero se usaban comúnmente para enmascarar olores desagradables y mantener la higiene personal. En la Edad Media, la peregrinación era más que un viaje espiritual, era una forma de ver diferentes lugares, conocer gente nueva y experimentar diferentes culturas. En el proceso, ayudó a fomentar un sentido de comunidad y comprensión internacionales. La tortura, aunque fue una parte morbosa de la Edad Media, fue un aspecto importante de la época. Se utilizaba para extraer confesiones e información e infundir miedo en la población. Para este fin se empleaban habitualmente instrumentos como el bastidor, la doncella de hierro y el tornillo de mariposa. Los fanáticos fueron los influencers originales de la Edad Media. Estos juglares ambulantes contaban historias, cantaban canciones y proporcionaban noticias de tierras lejanas, a menudo pintaban una imagen romántica de lugares extranjeros, y fomentaban una sensación de pasión por los viajes entre la población. La privacidad era un lujo en la Edad Media. Las casas eran a menudo pequeñas y abarrotadas, y no era raro que la gente durmiera junto a sus animales, tanto para calentarse como para protegerse. La percepción del espacio personal y la privacidad era muy diferente de nuestras nociones contemporáneas. El concepto de crédito también tiene su origen en la Edad Media. Inicialmente, esta práctica la realizaban el comerciante local y sus clientes, pero rápidamente evolucionó hacia un sistema más formal. Esto dio lugar a la noción inicial de banca y crédito. El papel de las mujeres como curanderas se intensificó durante la época medieval. Las parteras no solo estaban a cargo del proceso de parto, sino que también eran las principales proveedoras de atención médica para las mujeres. Sus habilidades, aunque inicialmente basadas en parte en la superstición, eran vitales para la vida y la salud de muchos. La época medieval fue también la época del nacimiento de muchos de nuestros instrumentos musicales modernos. El laúd, la flauta, el arpa y el órgano de tubos tienen sus orígenes en la Edad Media, y la evolución de la sociedad durante esa época. Las galas y otras ocasiones festivas eran partes clave de la vida de los nobles, y a menudo asistían pueblos enteros a estos eventos. No solo eran entretenimiento, sino que también eran oportunidades para que la nobleza mostrara su riqueza, y para que la gente común escapara momentáneamente de la monotonía de la vida diaria. El entrenamiento de un caballero comenzó a una edad muy temprana y fue un proceso extenso. Desde ser un paje, hacer recados y esperar a su señor hasta convertirse eventualmente en escudero, entrenar y aprender el arte del combate, la vida de un caballero fue una dedicación de toda la vida al código de caballería. Las supersticiones y las creencias folclóricas eran rampantes en la Edad Media. Cada acontecimiento inesperado, desde el nacimiento de un ternero de 2 cabezas hasta un cambio repentino en el clima, se atribuía a fuerzas sobrenaturales. Esas creencias estaban estrechamente entretejidas en el tejido de la vida cotidiana. Beber vino era común en todas las clases de la Edad Media, ya que era más limpio que el agua y tenía menos probabilidades de enfermar. Los niños bebían vino diluido porque era más seguro que el agua corriente. Así como los caballeros tenían sus amores, también tenían sus devotos caballos. Los caballos de la Edad Media a menudo estaban adornados con adornos decorativos con el escudo de armas de su dueño, y eran vistos como socios indispensables en el esfuerzo caballeresco. La Iglesia jugó un papel central en la comunidad durante la Edad Media.
Era el lugar donde la gente se reunía para adorar, recibir orientación sobre cuestiones morales y celebrar acontecimientos importantes de sus vidas, como matrimonios y funerales. El concepto del ladrón valiente, que roba a los ricos para dárselo a los pobres, surgió por primera vez en la Edad Media. Esta figura se convirtió más tarde en el personaje popular de Robin Hood, que sigue siendo un símbolo perdurable de justicia y altruismo. Los campesinos y los aldeanos dependían en gran medida de los ciclos de la naturaleza. Trabajaban las tierras, sembrando y cosechando según los cambios de estación. Sus vidas estaban profundamente entrelazadas con la naturaleza, cuya generosidad recibieron con gratitud y contra cuya imprevisibilidad se prepararon. El arco apuntado y el arbotante son elementos arquitectónicos exclusivos de la Edad Media. Perfeccionando estas técnicas, los arquitectos medievales pudieron construir enormes e imponentes catedrales e iglesias, demostrando su ambición espiritual y dominio arquitectónico. El concepto de juicio justo era casi inexistente en la Edad Media. Los juicios por ordalía y los juicios por combate eran los métodos predominantes para determinar la culpabilidad o la inocencia. El acusado tuvo que someterse a una prueba, a menudo una tarea peligrosa o dolorosa, que se creía supervisada por la intervención divina. El arte de la iluminación, la decoración de manuscritos con pinturas coloridas y diseños ornamentados, floreció durante la Edad Media. Agregó belleza visual a la palabra escrita, y las imágenes típicamente simbolizaban los temas religiosos y espirituales de los textos. La Edad Media vio el desarrollo de la teoría de la guerra justa, que argumentaba las condiciones bajo las cuales la guerra era moralmente justificable. Refleja las preocupaciones éticas de la época con respecto a la naturaleza de la guerra y la conducta de los guerreros. El uso de especias en la cocina medieval tenía un doble propósito. No solo añadían sabores exóticos a platos sencillos, sino que también se utilizaban para conservar alimentos y enmascarar sabores y olores desagradables, especialmente en tiempos de escasez. La Edad Media fue, en esencia, un período de cambio y transición. Sentó las bases de muchas de nuestras prácticas y pensamientos modernos y, por lo tanto, comprender las costumbres de la época es clave para comprender la sociedad y el espíritu humano que nutrió. Cuéntame en los comentarios qué otro dato conoces de la Edad Media. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Nos vemos en un próximo video.